Vamos a avanzar, a observar algunas cuestiones hoy que tienen que ver con la obra, con Ray Lear. En la clase anterior repasamos su argumento, lo vinculamos con algunas cuestiones de lo que ya conocemos o entendemos como la cosmovisión isabelina. En esta clase vamos a seguir explorando otros detalles que nos refleja la obra para poder, en el mejor de los casos, seguir profundizando sobre este mundo de la tragedia de Shakespeare. Y en este caso, en principio, como para, para continuar, para avanzar, a mí me interesa observar algunos detalles. Por un lado, esta cuestión de que podemos observar en Shakespeare que medida por medida es la versión cómica y Ray Lear es el relato trágico en ambos casos de un rey que no quiere ser rey. Shakespeare escribe Ray Lear un año después de Medida por Medida, es decir, a sus 42 años. Esto es interesante de ver. Medida por Medida, como ya les mencioné, pueden encontrar la obra en el curso de teatro renacentista, aquí mismo en canaldescritura.com. Ahí hay un análisis de la obra y de lo que tiene que ver con algunas cuestiones que ya se reflejan de lo que conocemos o entendemos con más profundidad en esta clase como la cosmovisión de los isabelinos. Pero es interesante este detalle en principio, ¿no? En observar cómo el autor escribe en un año una obra que se llama Medida por Medida, que es de un rey que no quiere ser rey, y al año siguiente escribe otra obra que se llama Rey Lear, que es de un rey también que decide dejar de ser rey, pero lo que se produce es una tragedia. Esto es interesante porque es como si luego de haber escrito medida por medida, el autor se hubiese quedado con las ganas de escribir una tragedia sobre el mismo asunto, sobre la misma temática. Y es tal vez un deseo, porque si leemos Medida por Medida, es una comedia amarga, y por momentos hay ciertas zonas en Medida por Medida que hay ciertas muertes, asesinatos inminentes, y uno dice, esto está al borde de una tragedia en cualquier momento. Por eso justamente se la vincula con el género de la comedia amarga, de la comedia oscura, en parte por eso. Entonces, esto es interesante como detalle en relación con la obra. Lo que mencionábamos un poco en la clase anterior, Lear inicia la acción y automáticamente instala el desorden. En relación con la cosmovisión isabelina, Lear no puede correrse del poder en relación a lo que ya conocemos dentro de la cuestión del mundo entendido por esta cosmovisión de los isabelinos. Lear no puede correrse del poder, no tiene derecho. Su acción instala un profundo desorden en el microcosmos, es decir, en la esfera familiar y social, y también en el macrocosmos, en esta tormenta, apocalipsis que se produce cuando él sale al medio de este bosque y empieza a pelearse con los astros. Literalmente, ¿no? Aparecen mencionados los planetas, las esferas. Otra cuestión interesante en la obra es la trama paralela, como ya hemos mencionado, de Gloucester, que se va a elaborar en función de reforzar la historia principal. Es decir, en Lear las dos tramas, las dos historias, cuentan de algún modo la misma historia. Gloucester parece ser el único que ve, el que reivindica la organización del universo, el que intenta hacer que todo vuelva a su lugar dentro de este orden jerárquico, el que intenta instalar la armonía de esta cosmovisión, tal como la entendemos en términos de los isabelinos. Es decir, estas dos tramas, como aparece aquí, cuentan de algún modo un mismo asunto. Por un lado, un conflicto de padre e hijas en el terreno del reinado, el rey con sus hijas, y por otro lado, un conflicto de padre con sus hijos en el terreno de la nobleza, de un noble, de Gloucester. Pero de algún modo cuentan esta misma temática de hijos en pelea con sus padres, de hijos rebelados contra sus padres, que es algo que dentro de la cosmovisión tampoco debe suceder, porque se altera el orden jerárquico cósmico.
El opuesto, la contracara de Gloucester en la obra es Edmundo, su hijo bastardo, quien va a ser el único que va a intentar romper el orden dentro de la estructura jerárquica divina. Es decir, Edmundo justamente va a reivindicar, como ya un poco mencionábamos en la clase anterior, los valores maquiavélicos. En Lear, en Shakespeare, Edmundo es una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque dentro de la estructura de una obra que si se quiere, pretende una armonía en relación a la cosmovisión de los isabelinos, que haya alguien que quiere correrse de su lugar, en el caso del mundo, de un hijo bastardo, para ocupar un lugar que él entiende que le corresponde como hijo legítimo, es algo que no puede suceder, que el orden universal, el orden cósmico, no lo permite, no permite este tipo de cuestiones, y en ese sentido el mundo reivindica los valores maquiavélicos. Maquiavelo, el pensamiento de un mundo que es posible construirlo desde una mirada más bien antropocéntrica, donde el hombre es el centro, y no tanto una mirada teocéntrica donde hay un Dios en una cadena de eslabones que por una cuestión divina decide que las jerarquías deben ser estas, los lugares deben ser esto, y yo tengo que aceptar y tolerar y vivir según lo que me tocó. El mundo encarna otro tipo de pensamiento en su acción que obedece más bien al mundo entendido por Maquiavelo, que esto lo pueden observar en el curso de teatro renacentista, cuando analizamos la obra La Mandrágora de Maquiavelo, un mundo más bien entendido desde una mirada antropocéntrica, del hombre como centro del mundo, de un mundo que se estructura según valores políticos, pragmáticos, donde el mundo es más bien terrenal y no es que hay un Dios que por una cuestión divina designa quién tiene los poderes, sino que más bien lo que dice Maquiavelo, los poderes se construyen según las astucias, las cuestiones más bien pragmáticas humanas, y no hay ningún Dios que esté decidiendo esto, sino que es más bien cuestiones de astucia y de deseos y de cuestiones por cada humano de mantenerse en el lugar que le corresponde. Es decir, hay una mirada de Maquiavelo más bien vinculada a los pulsos de la modernidad, de un mundo más bien crítico en relación con lo religioso, y posible de poder construirse o reconstruirse o deconstruirse según las cuestiones más bien sociales, pragmáticas, ligadas directamente a la acción del humano. Edmundo encarna ese valor en la obra de Shakespeare y por eso es una amenaza en la obra contra ese orden que se plantea más bien como algo divino, preestablecido. La cadena de autoridad en Rey Lear es violentada, tal como lo decimos. El rey decide no ser rey, las hijas tratan mal y desobedecen al padre. Es decir, todas estas cuestiones que violentan la cadena del ser, de la cosmovisión. Lear va a persistir en su error, en su hibris, en su desmesura contra los dioses, en ir contra lo que dice el oráculo, en ir contra lo divino. Va a dejar su poder por propia decisión. En su desarrollo, entonces, la obra, de algún modo, como bien ya hemos mencionado con las tragedias de Shakespeare, conserva determinados núcleos estructurales de la tragedia clásica, la jamartía, el error, la hibris, la desmesura, la anagnórisis, el reconocimiento, el acontecimiento patético, el hecho funesto. Es decir, en la jamartía, el primer error, ¿cuál sería? Bueno, es esta decisión de Lear de dejar el poder. La hibris, ¿cuál sería? Esta desmesura, este empecinamiento que tiene el héroe durante toda la obra, principalmente en toda la primera mitad. La anagnórisis, que es el reconocimiento, la revelación que Lear va a tener con su hija, con Cordelia. Y el acontecimiento patético es esta especie de matanza, de cortejo fúnebre con el cual termina la obra, donde prácticamente todo esta decisión del rey arrasa en su manifestación caótica con todos los personajes, donde solamente quedan Ken y Edgardo para manifestar su
su tristeza y si se quiere, su, su, su poca esperanza, la poca esperanza porque haya una construcción, una reconstrucción de algo ante algo que ha pasado, que ha devastado el mundo. Es decir, son testigos prácticamente de un apocalipsis. Liard, como otro dato interesante también para rescatar y tener en cuenta, es que es una tragedia con elementos cómicos. Esto es algo muy particular e interesante que trae el Renacimiento, lo tragicómico. Y es así que, por ejemplo, aparecen los bufones. Y con los bufones aparece esta ruptura en los cauces de la comunicación. El bufón como el loco que habla, es decir, el bufón como el personaje que justamente aparece en las tragedias para traer toda esta cuestión del humor, de la comedia, de lo tragicómico, como dato muy atractivo que incorpora el teatro del Renacimiento, en el medio de una tragedia, tener momentos donde se apunta a ciertas zonas de comedia. Esto es muy interesante, algo que trae este personaje del bufón, pero también algo muy interesante que es esta cuestión de que el bufón puede decir determinadas cuestiones que un personaje tal vez de mayor fuste no podría decir o tener conciencia de esta porque cambiaría el sentido de la trama. Es decir, justamente el bufón aparece para decir, para mencionar aquellas cosas que tal vez yo como espectador, lector, estoy pensando, que el bufón las coloca en escena, las hace conscientes y que las puede decir y que tal vez nadie le dice nada porque lo consideran el loco que habla y tampoco cambia la trama, pero sí es un punto interesante como manifestación de un pensamiento que tal vez está circulando en el aire de esa obra, que yo observo, que yo metaforizo, que yo asocio como espectador lector y que puede aparecer en la boca del bufón y con quien yo genero esa complicidad. Esto es muy interesante. Una vez escuché una entrevista a Patch Adams, al médico, no a Robin Williams, el actor, sino al médico, al original, este payamédico, que él manifestaba que algo muy interesante, donde a mí me aclaró mucho también sobre de qué se trata este personaje del bufón, y él decía que cuando era chico él se crió con una madre y un padre, bueno, el padre murió en la guerra, si mal no recuerdo, y él se crió con la madre, básicamente, y él decía que la madre tenía un sentido de la justicia muy a flor de piel, que cada vez que iban por la calle, caminando o lo que fuera, y veía alguna injusticia del cotidiano, reaccionaba y enfrentaba lo que pasaba. Entonces, dice él, se crió mucho con esa idea de la vida, de cómo encarar la vida, de cómo ver la vida, y empezó a tener problemas de chico, porque, por ejemplo, estaba en la escuela y algún compañero le decía a otro compañero, no sé, le tenía alguna actitud racista, entonces él reaccionaba y empezaba a gritar y lo enfrentaba y le decía, no podés decirle así. Entonces, así con lo cotidiano, él también empezó a tener un montón de problemas, porque de golpe decía esto en la escuela y a la salida lo agarraban los compañeros y le pegaban. Entonces, él dice, en la entrevista habla como, bueno, empecé a correr, mi vida empezó a correr peligro porque a veces en los enfrentamientos que tenía la pasaba mal. Entonces dice, pero al mismo tiempo, dice él, no podía yo frenar este impulso de necesidad de justicia, de poder llevar adelante mi pensamiento contra eso que veía que yo consideraba que estaba mal. Entonces dice que un día leyendo Shakespeare descubre el personaje del bufón. Y ahí se le ocurre que justamente tal vez para poder decir cosas y que lo social no reaccione violentamente contra él, tal vez podía sumar a su expresión la idea de poder vestirse de algún modo que la gente lo considerara como un payaso, un loco, y que le permitiera a él poder decir esas cosas, pero no recibir del otro lado una reacción violenta. Entonces ahí fue que se le ocurre esta cuestión del payamédico, de vestirse, no del payamédico, sino
dice que él empezó a vestirse con ropas llamativas, como un payaso, casi ridículo. Entonces él empezó a encontrar un refugio en esa forma para poder decir cosas y que el entorno no reaccione violentamente, sino más bien reaccione a veces con risas, pero que a él le permitiera poder decir esas cosas y no tener que callarse la boca. Y ahí es donde después aparecen los payamédicos y esta idea de en el marco de lo institucional, poder ayudar a los enfermos de un modo tal vez no convencional, a las personas que están en esa situación. Digamos, la cadena a la cual él llega nace, según esta entrevista que observé un momento, a partir de que él descubre el personaje del bufón. Entonces, el bufón es ese personaje, el loco que habla, el que puede decir aquello que no se puede decir en la obra, pero que tal vez todos estamos observando como espectadores y lectores y que estamos pensando. Esto es otro detalle muy atractivo que aparece en la tragedia de Shakespeare.